Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida Sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la Sala de Velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado La Playlist del Universo, basado en el capítulo 1 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy venimos a darte a ti gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nuestra vida cada día. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ocuparnos de la limpieza de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, en búsqueda del agrado de nuestro amado Padre. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Veremos qué es lo que nos dice el Señor en esta oportunidad. Oremos, ¿les parece? Señor, que esta enseñanza hoy nos traiga fortaleza, nos traiga ánimo, nos traiga el sentido que tú tienes allí con lo que se escribió, el sentido de lo que hay allí para todos nosotros, y que el Espíritu nos ayude a entender ese sentido, que podamos vivir lo que allí se ha dejado escrito, porque lo dejaste para nosotros. Que tu Espíritu nos direccione con la verdad en esta porción para nuestra vida. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, a ti Padre. Amén. Vamos a tener Génesis y vamos a ir leyendo poco a poco los textos bíblicos. Génesis capítulo 1, versículo 31. Quizás hoy me demore en una enseñanza y el próximo, la siguiente, en relación a este mismo capítulo. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos habla: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy vamos a mirarlo de la siguiente manera: la playlist del universo. ¿Está bien pronunciado? La playlist. Playlist. Es que ella sabe inglés, entonces pero le pregunto a quien sabe, ¿cierto? La playlist del universo. La creación en este pasaje, capítulo 1, es como una lista de reproducción de Spotify, y un Spotify celestial. Dios empezó con la pista 0, el silencio. Ya. Puso luego ritmos de luz y de oscuridad. Subió la pista de los animales y luego termina con el golpe final: nosotros, los humanos. Es así como se presenta este pasaje, capítulo 1. Recuérdelo. Es la primera pista, el silencio. Luego pone luz y oscuridad. Luego viene con la pista de los animales y la última pista, y es esa: nosotros, los seres humanos. Dios dijo que se haga la luz y ¡pum!, apareció la luz. Vea, ni siquiera Spotify ni Apple Music han podido superar este estreno. No lo han podido superar. Dios dijo y ¡pum!, fue de una. Mientras que en la mitología griega, y más que griega, en la mitología babilónica, todo era un caos, monstruos, dioses peleándose. En cuanto a la construcción del universo, la Biblia nos muestra una historia totalmente diferente en este capítulo 1. Y es que nos presenta un solo Dios. No hay muchos dioses, no, un solo Dios, que habla y todo se hace realidad. Sea y ¡pum!, todo se convierte en una realidad. El ser humano no es un esclavo,
No es un esclavo del accidente, del universo, no es un accidente cósmico. No, según ese pasaje, el hombre, nosotros los seres humanos, la humanidad es la joya de la creación y Dios nos da una identidad, nos da un propósito, nos da un destino en este capítulo 1. Cada uno de nosotros tiene un papel y muy importante en este plan de Dios y todo empieza con lo siguiente, es reconocer que no existimos por casualidad. Existimos sencillamente por un diseño divino. Dios decidió crearnos y ha decidido crear a todos los otros que vendrán de otras generaciones más adelante. Fuimos creados, si dijéramos así con esta playlist, fuimos creados a todo volumen. Porque somos precisamente la joyita de Dios. Así que, hermanos, esta es la parte de Génesis. Al principio todo era un caos, y eso lo decía la mitología babilónica, un caos. Un lienzo blanco, o un lienzo en blanco más bien, que gritaba, póngase todo en orden. Génesis 1, del 1 al 2. Todo era un desorden. Dios empezó a darle forma, separó lo que es agua, porque el cielo y la tierra, todo era agua. O sea, no había nada separado, era agua. Cielo y tierra estaba todo mezclado y Él organizó esa confusión, que no es confusión ni desorden en nuestro contexto, sino que no estaba separado en 1 a 3 días, teniendo la parte del Génesis, uno puede decir, más o menos se demoró eso. Después vino la plenitud, que fueron las luces, los animales y la vida por todos los rincones del mundo, y de eso más o menos se demoró unos 4 a 6 días. Y entonces viene luego el clímax, y es que allí apareció el ser humano, reflejo de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que al final todo era bueno, todo era perfecto, y Dios descansó después de haber hecho la creación al 7º día. Esa es la historia. Así que este primer capítulo de Génesis, aunque no se note así, es un canto. En hebreo es un canto, está estructurado de tal manera que es como un himno, se lanza la canción, el tema musical de Dios, fue este primer tema que lanzó, y no se canta en las iglesias, nadie lo canta pues de los grupos musicales, de artistas cristianos, no se escucha nada de eso, pero es un canto, y es una canción de Dios mostrando lo increíble que Él es como creador. Es eso lo que Él está mostrando allí. No fue escrita realmente para cantar en la iglesia, no. Pero de todas formas sí lo leemos con el cuidado y el detalle que debe de darse a este texto. Sí nos va a hacer levantar la mirada hacia arriba y decir, Dios lo hizo todo y yo tengo un plan en esto. Dios nos hizo y cada uno de nosotros tiene un plan en este plan y en este diseño de Dios. Como les dije ahorita, a diferencia de los mitos babilónicos, ese mito babilónico que se llama Enuma Elis, allí ese mito cuenta que había un montón de dioses peleándose con monstruos y los humanos solo eran sirvientes de esos dioses que se peleaban con los monstruos, y todo eso es el caos, y por eso comienza él diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, porque está haciendo remembranza de esa mitología babilónica para descartar toda esa idea, todo ese paganismo, diciendo que
ese caos no es como lo veían los babilónicos, sino que era un caos en el sentido de Dios va a organizar todo esto para cada uno de nosotros, pero no porque fuera un reflujo, ni un desorden, ni que Dios no tuviera nada como debía de ser, no. Era porque el agua del cielo y de la tierra, todo era junto, no había nada separado, la luz todavía no había sido hecha. Así que Génesis dice, un solo Dios, todopoderoso, hablando y creando. Descarta la mitología, muchos dioses peleándose con dioses, con monstruos, y los seres humanos sirviendo de esclavos a los dioses. Descarta de una vez todo eso. Luego la luz, las estrellas y los seres vivos no son dioses, porque para ellos esa mitología, el dios sol, el dios luna, era eso, y él descarta. Eso fue creado por Dios. Empieza a tumbarles toda esa teoría, y los humanos no somos esclavos de nadie. Somos la cereza del pastel, con vida, con sustento directo de nuestro Creador. Entonces uno tiene que preguntarse con este pasaje, ¿quién soy yo? No como algunos dirán, ¿usted no sabe quién soy yo? No, sino ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí? Pregúntese usted, Miguel, ¿para qué estoy aquí? Luz Helena, ¿para qué estoy yo aquí? Javier, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Quién soy yo? ¿O cuál es mi propósito? Pregúntese, hermano, pregúntese, ¿cuál es su propósito en este momento aquí en la tierra? Según este pasaje de Génesis, cuando Dios dijo, hagamos, a Ángela, hagamos a, Leonor, hagamos a. Ya estábamos pensados en el plan de Dios. Así que no somos, digamos, casualidad, y esto no se puede responder con respuestas filosóficas, ni la ciencia tiene respuesta. Estábamos en el plan de Dios. Solo Dios tiene la respuesta, y desde Génesis 1 nos empieza a dar pistas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? De una, esas preguntas, ¿quién soy? Ya sabemos, creados por Dios a imagen y semejanza. ¿De dónde venimos? De Él mismo. ¿Para dónde vamos? A Él mismo vamos a llegar. Así que la Biblia no está aquí para responder la curiosidad. Y este capítulo 1 no está para responder las muchas curiosidades que la gente empieza a darse, sino para guiarnos, para llevarnos a nuestro verdadero lugar junto al Padre Celestial. Así que Génesis nos da la única guía, nos da ese manual confiable sobre cómo empezó todo y cuál es nuestro propósito en la creación. Miremos capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué podemos decir acá? Dios es el arquitecto desde cero. La Biblia arranca con todo. Dice, en el principio Dios. O sea, antes de que existiera el universo, ni arriba, ni abajo, ni espacio, ni tiempo, solo estaba Dios. Y creo que todos nos hemos formulado la pregunta, ¿quién hizo a Dios? ¿Cómo apareció Dios? Y muchas más inquietudes. La Biblia no se pone a decir en eso de responder curiosidades, pero sí da respuesta. Yo la encuentro en la Biblia, y es que Dios es eterno. No hay para esas preguntas, ¿quién hizo a Dios? Esa es la respuesta. Dios es eterno. Ya, si es eterno, quiere decir que nadie lo creó. Siempre ha existido y nunca dejará de existir. Para mí es claro eso. Así que en el principio no hubo ni
un gas cósmico, ni un polvo estelar o charquitos raros que de repente hicieron vida. No, eso no. Desde la mirada bíblica, no. Nada de eso. Solo Dios. En el principio, solo Dios. Sin principio, sin fin y digno de todo respeto y de toda honra y adoración. Cuando Moisés escribió, quiso dejar claro una cosa, y es: hubo un inicio absoluto. Y en ese inicio Dios fue el protagonista. Y Él no apareció, no nació, ni se inventó. Ya estaba allí y estaba desde siempre. Esa es la respuesta cuando se nos lleguen a nosotros. Y bueno, ¿y quién hizo a Dios? Dios dice, es eterno. La palabra crear en este versículo 1, crear, es especial. ¿Por qué? Porque solo se usa para lo que Dios hace. Este verbo crear es dentro de la literatura hebrea relacionado solo con Dios, solo con Él. Es como que si llevara esa etiqueta, obra exclusiva, exclusivo de Dios, solo para Él. Y a veces Él la usa, o mejor, Él usa materiales ya hechos. Él hizo el material, pero usa esos materiales hechos, como fue el caso de hizo al hombre. ¿De dónde hizo al hombre? Del polvo, y ya lo había hecho. Entonces ahí hay que tener también esa precisión. Pero aquí cuando dice en el principio, quiere decir no había nada en absoluto. Entonces el verbo crear que se utiliza para Él creó el polvo y del polvo hizo al hombre. Pero todo comenzó desde cero. Aquí no hay ni el Big Bang ni nada de esas cosas en absoluto. Y como nuestra fe es esta, creemos lo que nos dice el Señor allí. Así que con este acto Dios fabricó la materia prima. ¿Cuál fue la materia prima que Él tiene acá? Tiene espacio, tiene tiempo, hay energía y todos los materiales que Él va a usar luego para armar el universo, como la tierra, como las aguas. Todo eso no existía, pero Él lo creó. Y fue un arquitecto que primero junta. Es como un arquitecto, lo podemos hacer así de esa manera, como un arquitecto que junta cemento, trae ladrillos, trae madera antes de levantar la casa. Trae todo ese material para luego levantar ya la casa y traer lo que es la ventana, la parte de la electricidad, los vidrios. Primero trae el material, la materia prima, pero Dios fue quien fabricó la materia prima. El versículo 1 de la Biblia nos presenta a Dios como el eterno, nos presenta a Dios como el todopoderoso, nos presenta a Dios como el creador, que no necesitó ni la chispa ni el Big Bang improvisado. Fue Él fue el primero. Eso es lo que nos dice el primer versículo de la Biblia. Si vamos al segundo versículo, versículo 2, la tierra estaba, ¿qué? Desordenada o sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí hay una cosa, y es, en la parte de los escritos hebreos, las oraciones normalmente empiezan con el verbo en hebreo. Generalmente esa es una característica, comienza con el verbo, pero aquí se invierte el orden, y es que Moisés al escribir pone la lupa es en la tierra, y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba desordenada. Es decir, pone la lupa no en el verbo, sino en la tierra que va a ser nuestro hogar. Pero hay una cosa también particular, y es que al principio, ¿y la tierra? ¿Qué sigue diciendo? ¿Estaba qué?
O sea que pone la lupa en la casa nuestra, pero esa casa no estaba nada organizada, no estaba bonita. Era como cuando les dije ahorita, cuando el arquitecto amontona cemento, amontona la arena, amontona la madera en un terreno, sabe que es algo grande que se va a hacer, pero de momento parece todo eso una basura. ¿No les ha parecido así a ustedes a veces en la construcción? Que eso sucede. Pero luego cuando ya todo está terminado, es muy bonito. Entonces, Moisés aquí en este versículo, en estos versículos, nos va a describir 4 problemitas temporales. Y es que Dios iba a arreglar durante la semana de la creación, iba a hacer estos ajustes con el material que tenía, pero estaba desordenada, estaba vacía, había tinieblas y había abismo. Desordenada es una masa informe, que no tiene forma, que visualmente no es. ¿Qué es esto? No puedo vivir aquí. Como que entre usted a la habitación y la habitación tiene una cama grande, pero también tiene la mesa a este lado del comedor y a este lado tiene las sillitas y a este lado tiene el escritorio y el baño está a un lado. Entonces usted tiene que pasar por encima de la cama, por encima de la mesa para entrar allá al baño, y para entrar a la cocina entonces tiene que pasar por la cama, por las sillas y llegar ahí a la cocina por encima. Todo estaba ahí, pero necesitaba ese orden. Eso es lo que quiere decir desordenada, una masa informe, porque Dios iba a colocar el orden a las cosas creadas. Vacía es el otro problemita, sin plantas, sin animalitos, ni personas, tinieblas, la oscuridad total, hasta que Dios prendiera la luz, y el abismo todo cubierto de agua como una, digámoslo así, una sopa cósmica, todo ahí metido. Ahora entonces, que quede claro para todos nosotros, eso no significa que la obra inicial de Dios fuera mala, no, de ninguna manera, sino que estaba en construcción como el arquitecto que trae la arena, el cemento y la madera para empezar a hacer la casa. Y ojo con este detalle, ¿por qué? Porque la creación no fue solo del Padre. Allí estaba la Trinidad completa. Estaban Jesús. Juan 1:3 dice, no fue hecho por medio, todo fue hecho por medio de Él, dice Juan 1:3. Y aquí en el capítulo mismo nos encontramos que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas como la mamá águila, una mamá águila, como la mamá águila cuidando su nido, dándole vida y sosteniendo todo. La descripción que hace y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas es la misma idea de Moisés cuando en este capítulo 1, versículo 2, se escribe por allá en Deuteronomio sobre el águila que cuida a sus aves, a sus polluelos. Es la misma idea porque utiliza el mismo verbo y la misma analogía del Espíritu con la águila. Entonces esa era la situación que existía. El Espíritu, Jesús y Dios están allí. La creación entonces, si podemos decirlo, fue un trabajo de equipo celestial. El universo empezó con una obra gris, una obra en gris, digámoslo así, en bruto, pero con los 3 arquitectos divinos trabajando juntos, se convirtió en el lugar perfecto para la humanidad. ¿O ustedes no aman a Colombia? Después de que yo fui por allá, amo más a Colombia. No hay nada como Colombia. Ave María. El calor humano es muy importante. Versículos 3 al 5. Vamos a ver en estos versículos, primera chispa, día 1. Y dice del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Primer día de la creación de Dios. Primera chispa. Dios vio la tierra. Vio que la tierra era oscura y dijo con esa voz que él tiene de trueno, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¡Pum! Se encendió todo. Todo se iluminó. Fue la primera vez que la oscuridad conoció a su contrario. Diríamos así, a su archirrival, la luz. Porque todo era oscuridad y ¡pum! Oprime, diríamos así, la voz de Dios, hunde el switch y sale la luz. Y sin esa luz, la vida como la conocemos no existiría, porque la luz se necesita. ¿Sí o no? Se necesita la luz. La naturaleza necesita la luz del sol para hacer la fotosíntesis, necesitamos la luz para nuestra vida, en fin. Ahora miraremos todo eso. Ahora, más de uno se rasca la cabeza, comienza así, ¿cómo hubo luz sin sol si el sol se creó hasta el cuarto día? Las preguntas curiosas que pues nos salen a todos. Y esto es fácil, tiene una respuesta fácil. Y es esto, una cosa es la luz en sí. ¿Qué es la luz? La luz es energía, la luz son unas ondas, la luz son unas partículas, en fin, como usted lo quiera llamar, pero es eso, la luz no la podemos agarrar. Usted la luz no la puede meter en un frasquito, no. Eso es la luz es una energía, es una onda, una partícula. Y otra muy distinta a lo que son las lámparas o los focos. ¿Sí? Entonces, las lámparas, los focos, son los que sostienen la luz, la transmiten, pero no son en sí la luz misma. ¿Sí? Por esos focos, por estas lámparas, se transmite esa energía que nos permite tener entonces lo que es la luz. Es como tener luz en la casa, aunque todavía no ha sido instalada la lámpara. La electricidad existe, pero no está el foco. Si miramos nosotros en el Nuevo Testamento, es como decir, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y vosotros sois la luz del mundo. ¿Usted cree que usted y yo podemos alumbrar sin conocer el Evangelio? No. Pero como conocemos el Evangelio, diríamos así, es esa luz. Pero nosotros no somos la fuente, sino que somos ¿qué? Los focos, las lámparas, por donde esa energía o esa vibra del Evangelio se transmite a los demás. Jesús es la fuente, yo soy la luz y vosotros sois la luz del mundo, es decir, somos los focos, las lámparas por donde se transmite el Evangelio. Esa sería la explicación que yo diría sencilla para esa curiosidad de la gente. ¿Cómo así? ¿Cómo hubo luz sin sol si el sol se creó hasta el día cuarto y Dios creó la luz en el primer día? Porque la luz es la energía, la partícula, las ondas, pero la luz se transmite a través de ciertos elementos como es el foco, y nosotros que somos la iglesia somos el reflejo del Evangelio a los demás y de esa manera alumbramos al mundo. Esa parte quede claro para todos nosotros. Entonces Dios vio que la luz era buena, que la luz era perfecta para lo que Él quería. Y de paso nos recuerda que su creación no fue una luciérnaga evolutiva que empezó mal y que fue mejorando con los años y que hubo una evolución según la teología o la teoría más bien de los científicos. No, desde el inicio ya estaba la luz y era de lujo. Dios la había hecho
para todos nosotros. Luego Dios hizo algo curioso, y fue que no borró lo que fue la oscuridad, no la borró. Lo que hizo fue organizar todo esto. A la luz le puso precisamente el nombre. ¿Qué nombre le puso? Día. Y a la noche, noche. A la oscuridad la llamó noche. Y ahí fue desde donde entonces tenemos ese ciclo que todos conocemos. Primero la mañana, después la tarde y luego la noche. La noche para dormir, que es lo que generalmente pues se hace. Y Moisés deja algo claro también en este texto. Dice que la palabra hebrea, día, en hebreo, tiene varios usos. Y con eso que él le explica allí en ese texto, a veces significa solo un tiempo de luz, otros un ciclo completo de luz y oscuridad, es decir, las 24 horas, y en otros contextos puede indicar época, puede indicar una época, pero nunca, nunca, y ahí es donde, para cuando usted tenga que disertar con alguien, tenga presente esto, nunca, jamás va a significar millones de años, no, nunca va a significar eso, millones de años. ¿Por qué? Porque en hebreo tiene una partícula antes de la palabra día, y cuando tiene esa partícula quiere decir que es un tiempo específico de día o día y noche para hacer las 24 horas, o una época en el cual se da un evento específico, pero no millones de años, como dicen algunos, que Dios se pudo haber demorado millones y millones de años porque el día no estaba dividido en 12 horas, ni en 24 horas, 12 del día y 12 de la noche, no. Y empiezan a dar esas explicaciones. No, siempre usted en hebreo va a encontrar una partícula antes de la palabra día y eso va a indicar, eso tiene una precisión de tiempo. Así que los que quieren meter esos eones en la semana de la creación, básicamente están forzando el texto como si intentaran meter un elefante en una maleta cuando tratan de dar explicaciones que no están en la Escritura. Eso entonces en cuanto a nuestro primer día, el día de la chispa. Vámonos ahora para el segundo día, del 6 al 8. Del 6 al 8 que encontramos. Del 6 al 8 dice: luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Qué podemos observar acá? Techo divino, hay un techo divino en este caso. En el segundo día, Dios se puso muy creativo otra vez. ¿Qué hizo ahí? Dijo, vamos a poner un techo, aquí arriba, un techo. Ese techo es lo que llamó Moisés firmamento. O sea, la expansión de las aguas de arriba y las de abajo. Ahí ya hubo la separación. Dios separó las aguas, que algunos dicen que era agua, que era nube. No, Dios separó lo que había. Sea agua o sea nube, lo separó. Lo de arriba es el techo, firmamento, y lo de abajo va a quedar abajo, las aguas. Y es donde va a quedar precisamente las aguas de los ríos, las aguas de los mares, de los lagos. De esa manera entonces pone un techo, cielos. Y aquí no es que sea un término súper científico, no. Es como decir, miren lo que acabo de montar allí arriba, diría Dios. Miren lo que yo acabo de montar allí arriba, se llama cielo. Este firmamento no solo sirve para que admiremos el cielo, un cielo azul, un cielo blanco, un cielo que tenga tonos muy hermosos, un atardecer, un amanecer, no. Y que miremos las estrellas, sino que nos da aire, el cielo nos da aire para respirar. Mire entonces por qué la separación, porque ya tiene un elemento de protección, de guardarnos, de servirnos, protege del calor. Las nubes protegen del calor.
del frío extremo y ayuda a que el agua haga su magia con la lluvia. Cuando yo miro que hay esta separación del cielo con nubes y que nos protege del calor, de los rayos, hago una comparación con lo que habla en el libro de Hechos. A ese Dios que has visto subir al cielo, Él mismo volverá. Si lo conecto con otros pasajes de la Escritura donde dice que la nube de Dios y Él vendrá en una nube, es muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando se habla de que Jesús viene en una nube, la nube es protección. Y si miramos por qué es protección, es porque la santidad de Dios es tanta que si lo llegásemos a mirar en ese momento el que Él llega sin esa nube protectora, nuestra vida fulminaría, acabaría ahí. Su santidad es tan santa que su misma santidad nos destruiría, nos mataría. Entonces su nube es protección cuando Él regrese en una nube. Y aquí vemos lo mismo, hay una situación de la nube que cubre los rayos solares, que evita también un montón de cosas, la capa de ozono, toda una serie de situaciones que existen para protegernos, para que el aire circule, para que haya en nuestros pulmones aire, oxígeno y respiración, para proteger de donde hay estaciones o las zonas tórridas como la nuestra, nos protege. Entonces mire todo el cuidado que Dios ya tiene desde el momento de la creación. Ahora, sobre esas famosas aguas de arriba, nubes, algunos piensan que eran sencillamente nubes en suspensión, listas para llover y volver a evaporarse, como el sistema que conocemos hoy, que el agua se evapora y sube y se forman nubes. Pero hay un debate sobre ese asunto, y es que en Génesis 2:5 dice que todavía no llovía, y quizá el sistema era diferente antes del diluvio, como un gran techo de vapor que mantenía todo templado y todo muy bonito. Puede ser. Y bueno, y hablando del diluvio, cuando se abrieron las puertas del cielo, esa bóveda de vapor soltó tanta agua que formó la primera gran lluvia, y fue una lluvia de historia. Y el primer arco iris también apareció por primera vez. Y esa historia del diluvio es una historia universal porque la cuentan los egipcios, la cuentan los de Babilonia, que son tierras de por allá, donde estuvo el pueblo de Israel, pero también la cuentan los chibchas de aquí de Colombia, la cuentan los mayas de Centroamérica, la cuentan los incas del Perú, la cuenta todo el mundo. El diluvio fue universal, la vivió todo el mundo, porque esas mismas culturas en sus tradiciones cuentan que todo quedó bajo las aguas. Vámonos ahora a aprovechar estos minutos que tenemos y luego finalizaremos, pero ya en la siguiente predicación, sobre vamos a darle a estos otros versículos y luego finalizaremos en la próxima. Vámonos para el versículo 9 y al 13. Del 9 al 13 encontramos tierra lista y vestida, y es el día 3. Dice, y Jehová Dios hizo 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué podemos ver acá en estos versículos del 9 al 13? Tierra lista
y vestida. En este tercer día, Dios pasó de separar aguas arriba y abajo, que lo hizo en el día 2, a organizar lo que estaba en la tierra. Ya es el día 3 aquí, organiza lo que está en la tierra y juntó en un solo lugar para que apareciera lo seco, todo lo juntó en un solo lugar y a ese lo llamó continente, lo llamó montaña, lo llamó valles y a lo otro lo llamó mares, lo llamó río, lo llamó lagos. Hace esa separación, fue como si le diera forma definitiva haciéndolo habitable. Y luego Dios vistió esa tierra desnuda, esos continentes, estas montañas, de toda clase de plantas, pastos, arbustos, árboles frutales, de una vez con su fruto, bosques enteros. Cada especie estaba diseñada para reproducirse según su género. El trigo daría trigo, el rosal rosas, el manzano manzanas, nada de mezclas raras, ni evoluciones de una sola célula al azar, como hoy existe, los injertos y toda esa clase de cosas. Eso no lo hizo Dios y dijo, su género producirá su género. Por eso Dios por allá en Deuteronomio dice, no hagas injertos, porque ya era una cosa, yo daño la creación de Dios y yo hago como a mí me dé la gana, no como Dios lo planteó. Desde Génesis dice, cada uno produjo según su género. Pero nuestro pecado nos llevó a hacer injertos, pero Dios no está de acuerdo en eso. Algo curioso es que Dios creó, como les dije ahorita, árboles ya maduros, listos con frutos. Es decir, no hubo que esperar años para ver esa manzana, o para ver los higos, o para ver el mango, nada de eso. Si alguien hubiese cortado un tronco, ese mismo día habría entonces parecido que tenía, digámoslo así, tener décadas de edad, aunque solo llevaba unas horas creado. Y Dios miró todo lo que había hecho y dijo, es bueno. Y al terminar la tarde y llegar la mañana quedaba completo, de esta manera, el tercer día. Vamos a dejar hoy en este tercer día y el próximo domingo continuaremos en el cuarto día. Incline su cabeza y creo que si esta es una canción que no cantamos en la iglesia, sí nos invita, si usted ha estado pendiente, a alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa es la idea. Incline su cabeza, ore al Señor en agradecimiento, porque todo lo que ha hecho en esta tierra, que estamos desordenando, lo ha hecho es para nuestro bien. Y pregúntese, ¿soy mayordomo del mundo o un turista distraído? Porque Dios nos ha dejado esta tierra, la ha hecho para nosotros y nos la ha dejado precisamente para eso, para que sea un jardín donde nosotros podamos disfrutar del aire, de la panorámica que contaminamos. Piénselo, por favor. ¿Soy mayordomo del mundo o un turista distraído en este mundo? He contribuido al mundo sembrando, cuidando los ríos, no tirándole nada a las aguas, limpiando. Pregúntese también, ¿estoy jugando mi papel o hago un playback en la vida? Porque Dios compuso esta canción. ¿Yo canto por mi parte o solo muevo los labios? Le doy gracias a Dios porque
La tierra produce para mi bienestar. La tierra produce la yuquita que nos comemos, las frutas, el aire. Los ríos producen los alimentos, los peces. Todo lo sostiene Dios. Estoy jugando un papel o hago aquí el playback en mi vida. Esta canción del capítulo 1 de Génesis nos invita a mirar arriba. Dios, yo te doy gracias porque has creado este mundo para mí. Piénselo. ¿Estoy jugando mi papel o hago playback en mi vida? Gracias, Padre maravilloso. Que esta enseñanza de Génesis, Señor, este cántico me invite a alabarte y adorarte por siempre y para siempre. ¿Cómo entregaré esta tierra, Señor, cuando tú vengas? Inspíranos, Señor, a adorarte por la creación que nos has hecho, porque creaste este mundo como la casa para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.